Y habíamos dicho nosotros, ¿por qué? ¿Por qué Dios quiere? Algunas conclusiones que estuvimos sacando en el estudio pasado, ¿por qué Dios quiere que no nos afanemos? Y recuérdese que dijimos que mencionamos que un afán, como dice allí el versículo 30, un afán es falta de fe, es falta de fe. No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe, dice allí Mateo capítulo 6, versículo 30. También los afanes son corrosivos porque no vivimos contentos, corroen nuestra felicidad, no vivimos contentos. Segunda cosa importantísima, problemática de los afanes, y también habíamos dicho que los afanes nos enferman física y espiritualmente, tantas enfermedades de la mente, de la psique, que son producto de los afanes. Por eso Jesús nos está diciendo, no os afanéis, no os afanéis, no os afanéis. También otra cosa que dijimos la lección pasada fue que cuando entramos a la sección del 625 al 624, estamos hablando principalmente de las necesidades básicas de la vida, de lo necesario. Jesús nos traslada del 619 al 24 de los lujos, de las riquezas, nos traslada a lo básico, a lo necesario, a lo elemental. Y cómo estas cosas, cómo las necesidades básicas de la vida se pueden convertir en afanes si no sabemos controlarla. Entonces, me acuerdo que habíamos leído por ahí primero de Timoteo 6, versículo 8, cuando decía, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pero decíamos que el afanado no está contento con esto. El afanado quiere más. Nos preguntamos, ¿es malo querer tener riqueza? Eh, ¿Es malo prosperar? No, lo vamos a volver a repetir. No. Pero una persona que anda detrás de la riqueza, de sus sueños, una persona que anda detrás de una posición social, de un trabajo, del dinero, está más expuesta, está más vulnerable a los ataques del enemigo, porque su mirada está en la tierra. Cuidado entonces con el efecto corrosivo de las cosas de este mundo, porque si no aprendemos a estar contentos, ve que el afanado, como dijimos, no está contento, entonces vamos a caer en tentación, vamos a caer en lazo, vamos a caer en codicias, vamos a caer en envidias, al final nos perderemos, caeremos de la gracia, porque es peligrosísimo amar las cosas de este mundo. ¿Cuántos problemas no suceden por no saber controlar nuestras ambiciones? ¿Cuántas cosas suceden? ¿Cuánto dolor ha causado las ambiciones, ambiciones desproporcionadas, las ambiciones más allá de lo que realmente somos? Entonces, hay que preocuparse mucho del tema de los afanes y una pregunta que siempre usted tiene que hacerse, siempre yo tengo que hacerme. ¿Estoy contento realmente con lo que Dios me da? ¿Estamos realmente contentos con lo que viene de Dios? Porque si estoy contento con lo que viene de Dios, ¿por qué me afano entonces? Si tengo un Padre Celestial que cuida de mí. Entonces, vamos a continuar con el pasaje donde lo dejamos. Habíamos dejado el pasaje allí en versículo 28. Y note muy bien ahora. Leamos lo que dice la Escritura, versículo 28 al versículo 30, Mateo capítulo 6. Y Jesús dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así
como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Nota que hay varios llamados en esta porción bíblica. Comenzamos nosotros diciendo en el versículo 26, quiero que lo observe, dice, mirad las aves. El 26 dice, mirad las aves. Ahora el 28 que leímos dice, considerad los lirios. Miren las aves, miren, considerar tiene que ver con lo mismo. Son dos imperativos. Note los dos imperativos del pasaje. Mirad. Recuerde que cuando una letra D está en un verbo, lo hace imperativo. Mirad. No dice mira, dice mirad. No dice considera, dice considerad. Y cuando tiene una D al final, lo vuelve un verbo imperativo. Significa que es una orden. Significa que es algo que se hace a prisa, que se hace con insistencia, poniendo los puntos. Y si usted mira el pasaje, usted se va a dar cuenta que hay 3 imperativos solamente en todo el pasaje. Yo lo estuve viendo cuando preparaba la lección. Y note qué importantes son y qué conectores son estos imperativos. Mirad las aves, considerad los lirios y más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. 3 imperativos que en este caso conectan y también le dan sentido y propósito a todo este pasaje. ¿Qué está diciéndonos Jesús entonces en simples palabras? Jesús me está diciendo allí en verso 26, versículo 28, miren bien, consideren bien, pongan atención, aprendan de las aves, aprendan y vean el ejemplo de los lirios. Pongan atención, miren muy bien la naturaleza y aprendan de estas cosas, es lo que Jesús dice allí en el versículo 26, versículo 28. ¿Qué podemos aprender? Entonces, si Jesús nos invita a mirar y a considerar, ¿qué es lo que podemos aprender, mis queridos hermanitos? Algo que no se te tiene que olvidar, algo que es relevante. ¿Sabe lo que aprendemos nosotros en este pasaje? Un enfoque fundamental es aprender a conocer a Dios. ¿Sí? Para aprender a no afanarnos, para aprender a vencer mis ansiedades, mis sobrepreocupaciones, Jesús da el antídoto. Y el antídoto es conocer a Dios. Debemos aprender a conocer a Dios y de esa manera vamos a destruir nuestras ansiedades. Note la pregunta, ¿quién es Dios en este pasaje? ¿Y qué hace Dios por nosotros en este pasaje? Y tú te vas a dar cuenta el propósito de Jesús. Dice allí versículo 26, si tú lo miraste, dice, vuestro Padre Celestial las alimenta. Vuestro Padre Celestial, dice el versículo 32, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. ¿Quién es Dios en este pasaje? Nuestro Padre Celestial. En el versículo 26 también aprendimos nosotros con la pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que ella? Somos importantes. ¿Qué aprendemos? Dios es nuestro Padre. ¿Qué aprendemos? Somos importantes para nuestro Dios. Versículo 30, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Somos importantes para Dios. Versículo 26, Dios nos alimenta como a las aves. Versículo 28 y 29, Dios nos viste como las flores y la hierba. Versículo 32, Dios nos conoce y vela por nuestras necesidades. Versículo 33, Dios nos da todas las cosas necesarias. ¿Te fijas la idea que está construyendo Jesús? Mira lo que te está diciendo. Dios es tu Padre, para que entiendas realmente quién está cuidando de ti. ¿Eres importante para tu Padre?
¿No hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Dios te alimenta, así como lo hace con las aves. Dios te viste, así como lo hace con las flores y la hierba del campo. Dios incluso antes que tú le pidas, Dios ya sabe todo lo que tú le vas a pedir. Dios conoce tu necesidad. E incluso si buscas su reino, Dios nos da todas las cosas que necesitamos. Todas las cosas serán añadidas. ¿No es maravilloso nuestro Dios? ¿Te fijas que Jesús también quiere enseñarnos en este pasaje a conocer a Dios? ¿Cierto? Que observemos más a Dios activo y operativo en nuestras vidas y que miremos menos nuestros problemas, que miremos menos nuestras ansiedades. El problema de los afanes, hermanitos, muchas veces es un problema de óptica, de dónde realmente estamos poniendo nuestra mirada, de dónde realmente nos estamos enfocando. Cuando comienzo a mirar más mis carencias, cuando comienzo a mirar más mis necesidades, cuando comienzo a mirar más mis problemas y mis dificultades, voy rumbo al afán. Voy rumbo al afán. Dese cuenta el tiro de una persona afanada. El afanado no piensa en Dios. El afanado no mira a Dios. No, el afanado no dice, no, si con la ayuda de Dios voy a salir adelante. No, el afanado dice, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo se soluciona esto? ¿Y de qué manera? El afanado no mira hacia ningún otro lado, como un caballo de carrera. Así para adelante va rumbo al precipicio. No se da cuenta, no se da cuenta. Al final el afán nos desorienta, como lo hemos dicho. Al final el afán nos lleva a la sobrepreocupación. Y todo comenzó con la óptica. ¿Cómo estás viendo a tu Padre? ¿Cómo estás viendo a Dios realmente? ¿Como tu ayudador? ¿Como el que te alimenta? ¿Como el que te suple? ¿Como el que te viste? ¿Como el que te conoce y sabe todas tus necesidades? ¿Como el que te da todas las cosas? ¿Cómo realmente estás viendo a Dios, hermanito? Porque cuando tú comienzas a ver a Dios de la manera correcta, cero afán, chao afán, ya no me preocupo o sobre preocupo, hago lo que tengo que hacer y dejo a Dios mi calma y dejo que Dios se ocupe de esas cosas. Jesús ya nos ha hablado entonces, como estamos mirando en este pasaje, ya nos ha hablado de la vida, ya nos ha hablado de la comida, ya nos ha hablado de la bebida, ya nos ha hablado del vestido. Y ahora aquí en versículo 28 va a continuar con la idea del vestido. Y Jesús nos va a hablar de los lirios del campo. ¿Cierto? Cuando preparaba la lección pensaba, son preciosas las flores del campo, es lindo el follaje de la naturaleza. Una de las cosas más ciertas es que las plantas, las flores, ¿cierto? La hierba son una de las cosas más bonitas de la creación de Dios. Imagínese lo que está sucediendo. Es lo que Jesús está tratando de mostrarnos. Recuerde que este sermón fue predicado en público, que la gente estaba siguiendo a Jesús. Lo más probable es que la gente tiene que haber visto una flor, tiene que haber visto la hierba del campo, tiene que haber observado, mirar las aves, tienen que haber estado allí las aves, o haber pasado aves en algún momento. Tiene que haber visto las flores. Jesús fue muy didáctico en su enseñanza. Así que todos entendían muy bien la idea. Las flores no trabajan, no, las flores no producen para su cubierta, las flores no se visten. ¿Quién viste a las flores si seguimos la idea del pasaje? Tú sabes la respuesta. Dios, ¿cierto? El que se preocupa de todas las cosas. ¿Quién hace crecer la hierba del campo? Tú sabes, Dios. Duran poco, sí, ahí dice el pasaje, hoy es y mañana se echa en el horno. La hierba no dura mucho, pensamos un poquito en la imagen de la hierba, cómo son nuestras vidas. Muchas veces se compara la vida como la hierba, porque la hierba es breve en comparación a otras plantas, en comparación, en este caso, a otras cosas. Aún así, aún así, aunque la hierba es breve, es pasajera, son hermosas y Dios las hace crecer de las flores, en la analogía que Jesús presenta allí
en versículo 28, 29 y 30, decíamos de la escena tan bonita, tan maravillosa, como la gente tiene que haber visto las flores, cómo tiene que haber visto el follaje, y cómo las preguntas, considerar los lirios, no crecen, no trabajan, no hilan, y aún Salomón con toda su gloria no pudo ser comparable a todos ellos. Y nos estábamos haciendo la pregunta, ¿quién viste a las flores? Dios es el que viste a las flores. ¿Quién es el que se preocupa por todas las cosas? Es el Señor. ¿Quién hace crecer a la hierba del campo? Es Dios. ¿Quién sustenta la naturaleza? Es Dios. Esa es la idea de este pasaje que nos está presentando. Entonces Jesús ahora los traslada y le dice, piensa en Salomón. Así como estás considerando los lirios, piensa en Salomón. Para un judío, Salomón fue uno de los reyes más grandiosos que existió, el de más gloria, el de mayor riqueza. Debieron haberse sorprendido mucho por la frase de Jesús, porque si Salomón con toda su gloria no fue comparable a la belleza de un lirio, no fue comparable a la belleza del campo, de la hierba del campo, ¿cómo Dios nos va a cuidar de ustedes? La pregunta. Mire la pregunta allí. ¿No hará mucho más a vosotros? ¿No hará mucho más a vosotros? Esto debió sorprenderlo. ¿Cómo Dios no se va a preocupar de ustedes? Si es capaz de vestir a los lirios, si es capaz de alimentar a las aves. ¿Qué pregunta más importante? ¿Te fijas bien ahí en el texto? No hará mucho más. Me gusta el mucho más que aparece ahí en 6:30, y también vimos nosotros el versículo 26, no valéis vosotros mucho más. Te das cuenta que en la perspectiva de Dios, lo que Él hace siempre va a ser mucho más para sus hijos, para sus siervos. Dios se preocupa de todos. Dios cuida a todos. Dios prospera y hace crecer a todos. Esa es la idea, esa es la idea del texto, esa es la idea del pasaje. Por eso Jesús va a continuar en versículo 31 diciendo, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo. Estoy leyendo ahora Lucas 12, que lo tenía allí, y miré el texto paralelo, miraba el texto paralelo, y note cómo hace el contraste. Dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas, y en Lucas 12, 29 y 30, dice, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo. Y pensaba y decía, ansiosa inquietud. Todas las cosas las busca la gente del mundo. Nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad. Ya hemos hablado bastante en este punto de los afanes, mi hermanito, en cuanto a lo que comeremos, en cuanto a lo que beberemos, en cuanto a lo que vestiremos. Son preocupaciones que obsesionan a los del mundo. Jesús dice, eso es parte del carácter, eso es parte de la vida, de los mundanos, de los paganos. Los gentiles se preocupan por esas cosas, porque no tienen fe, porque no creen en Dios, porque no tienen al Señor. Entonces, en simples palabras, Jesús me está diciendo con esa frase allí, en cuanto a que Dios sabe qué cosas tengo necesidad y que los gentiles buscan todas estas cosas, me está diciendo, tú eres hijo de Dios. Tú no tienes que afanarte. Afanarse es inconsecuente para un hijo de Dios. Si tienes un Padre celestial, si Él cuida de ti, si Él te alimenta, si Él te viste, ¿por qué afanarse?
¿Por qué vivir preocupado? ¿Por qué vivir en angustia? ¿Por qué vivir en esa ansiosa inquietud? Ve que la gente anda así hoy día. Ansiosa inquietud, no vive bien, no duerme, anda irritable, la gente anda soñolienta, la gente del mundo hoy en día, ¿cómo vive? ¿Cómo vive la gente del mundo hoy en día? Otra cosa que aprendemos en este pasaje también es que Dios te conoce. Dios nos conoce a cada uno. Él sabe cuál es nuestra verdadera necesidad. Dice allí, versículo 32, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. En su amor y preocupación, Él sabe nuestras carencias y está trabajando para suplirlas. ¿Cómo te sientes sabiendo que Dios sabe todo? Antes que tú le pidas, antes que tú ores, ya el Señor está trabajando. Ya el Señor está conociendo tu necesidad. Me recuerdo mucho del pasaje de Hebreos 4, si tienes tu Biblia ahí a mano, en Hebreos capítulo 4, versículo 13, nos dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Las cosas están abiertas, las cosas están desnudas. Dios sabe lo que hay en tu corazón, aunque muchas veces no sepamos pedir bien. Me recuerdo del pasaje de Romanos 8. En Romanos 8, 26 y 27 también. Si tienes posibilidad de leerlo en tu Biblia, márquelo por allí. Pasaje tan importante también cuando habla acerca de la necesidad y dice en Romanos y la oración, en Romanos 8, 26 y 27 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. No sabemos pedir como conviene. No sabemos realmente cuáles son nuestras verdaderas necesidades, pero el Espíritu sí. Y el Espíritu mismo, dice el 27, intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Te das cuenta? Aunque muchas veces nosotros no sepamos bien cuáles son nuestras reales necesidades, Dios sí las sabe. Aunque no sepamos pedir bien, Dios ya te conoce. Aunque muchas veces no estemos en sintonía con lo que realmente necesitamos, Dios, el Espíritu Santo, nos ayudan, intercede delante de nosotros al Padre. Tenemos una ayuda incluso en la oración. Dios sabe lo que tú necesitas y está trabajando en tu necesidad. Todos tenemos un Padre amoroso que ve por nuestras necesidades. Estaba pensando en el bonito pasaje de Primera de Pedro. Hay un tan lindo pasaje que siempre usamos para animarnos los unos a los otros y allí en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, mira cómo la Escritura lo dice. Mira tan bonito, tan lleno de fe, tan lleno de esperanza, este pasaje en Primera de Pedro 5:7, y dice allí la Escritura, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. De eso estamos hablando, de los afanes. Echa tu ansiedad, dice el pasaje. Echa tu afán, echa tu dolor, echa tu angustia, echa tu preocupación, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué lindo. Dios nos cuida a todos. Podemos tranquilamente traer nuestras preocupaciones delante de Él. Solo confía en Él. Él, Él responderá, ¿cierto? Tenemos un Padre amoroso. Tenemos un Padre celestial que cuida, que vela por cada uno de nosotros. También ahora miramos, ya para ir finalizando, la promesa de versículo y el desafío de versículo 33 y 34. Míralo allí en la Escritura, Mateo capítulo 6,
versículos 33 y 34, el desafío y la promesa de Dios, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanáis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Nótelo bien, es cuestión de enfoque, es cuestión de óptica. Jesús no quiere que nos enfoquemos en este mundo pasajero. Ya lo hemos explicado abundantemente, en lo material, en las riquezas de este mundo, en el comer, en el beber, en el vestir, las cosas que hoy en día la gente vive en ansiedad. No, ¿dónde debe estar puesta nuestra verdadera mirada? En el comer, en el vestir, en el beber, en tener una mejor vida, en tener un mejor pasar. ¿Dónde debe poner su mirada el cristiano? ¿Dónde debe estar su empeño, su enfoque, su esfuerzo? ¿Dónde debemos poner toda nuestra fuerza? Jesús dice, busquen por encima de todo, busquen primeramente lo más importante. Lo más importante es enfocarnos en el reino de Dios. Es para ti, hermanito, es para mí importante el reino de Dios. ¿Cuán preocupados estamos de las cosas del Señor? ¿Cuánto tiempo invertimos? ¿Cuántas fuerzas damos? Es la pregunta que me hago. ¿Qué debería ser lo más importante para un cristiano? Por ejemplo, me hice pregunta, ¿más importante ir a la iglesia o ir al trabajo, hacer una hora extra? Más importante, ¿qué prefiero? ¿Leer la palabra de Dios o leer un libro mundano? ¿Qué más importante? ¿Orar y confiar y echar mi carga delante de Jehová? ¿O solucionar los problemas con mi propia fuerza? ¿Qué prefiero? ¿Forzarme porque mi familia se salve? ¿O prefiero evitar el conflicto y no decir nada? ¿Es realmente el reino de Dios lo más importante? Cuando Jesús usó allí la palabra buscar, nótalo bien, tiene que ver con esfuerzo, tiene que ver con algo que hacemos constantemente, con diligencia, buscar primeramente por encima de todas las cosas el reino, o sea, su iglesia, su pueblo, las cosas que son de su voluntad, las cosas de Dios. A eso se refiere con el reino. Recuerde que hemos hablado bastante del reino. En la introducción vimos la perspectiva del reino, vimos en la bienaventuranza, de ellos es el reino de los cielos. También miramos en la oración, venga a tu reino. Todo en el Sermón del Monte está dicho bajo la perspectiva del reino. Y ahora nos está diciendo que el reino debe ocupar la más alta prioridad. Debe, en este caso, ser lo más importante para el Hijo de Dios. Pero también dice el pasaje allí, y su justicia. ¿Y a qué se refiere con su justicia? O sea, la voluntad de Dios, o sea, lo que Dios considera como justo, como recto, lo que dice su palabra. Claro, ese es nuestro desafío. Eso es lo que quiero dejarte en esta mañana. Lo que Dios quiere de nosotros, las cosas de mayor importancia para nosotros, deben ser las cosas del Señor. Deben ser las cosas del Señor. Como, ¿se acuerda cuando Jesús se lo enseñó esto a Marta y María? Cosa de óptica, cosa de perspectiva. ¿Te acuerdas? Lucas 10, cuando Jesús fue a visitar un hogar, cuando fue a visitar a dos hermanas, una llamada Marta, otra María, y en ese momento María se sentó a escuchar la palabra de Dios, y en ese momento María atentamente estaba a los pies del maestro, y Marta dice allí, por si acaso, si quieres seguir la historia, Lucas capítulo 10, versículo 40 al versículo 42, y mire cómo lo dice la escritura, porque Marta da una reprimenda. Marta dice allí, verso 40, se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? 41.
respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y Marta ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Te das cuenta? Una sola cosa es necesaria. La salvación es lo más importante. No es comer o beber, no son las cosas de este mundo. No son las cosas de este mundo. ¿Qué sucede cuando tomamos estas decisiones? ¿Qué pasa cuando pongo al reino de Dios y su justicia en primer lugar? Cuando pongo en primer lugar a Dios y su reino. ¿Qué sucede? Jesús dice todas estas cosas. Cuando miramos la vida desde la perspectiva correcta, cuando tomamos decisiones que pongan a Dios en el primer lugar de nuestra vida, Jesús nos dice, todas estas cosas os serán añadidas. Todo será añadido. Dios nos bendecirá con todo. Tal vez tú te preguntas, ¿pero qué cosa? ¿Qué cosa, Señor? ¿Me lo explica mejor? Bueno, si miramos el contexto del pasaje, se está refiriendo a las cosas de la vida, el comer, si tú lo miras muy bien, ¿qué son todas las cosas? El comer, el beber, el vestir, el sustento, el abrigo, las cosas básicas y necesarias de la vida. Dios promete bendición para todos aquellos que deciden ponerlo en el primer lugar a Él y a su iglesia. ¡Qué maravillosa promesa! Es como que si Jesús dijera, hijo, ocúpate de mis cosas, sí, ocúpate de servirme, ocúpate de que yo tenga el primer lugar en tu vida y déjame a mí. Yo me ocupo por tus necesidades, yo me ocupo por lo que te falta, por lo que careces, yo me preocuparé de las tuyas, de tus cosas. Todos aquellos que tengan a Dios y a sus cosas en prioridad, dice el pasaje, Dios le pondrá a él o a ella, le pondrá a ti como su prioridad y te bendecirá. Esa es la promesa de Dios. Qué precioso pasaje. Va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas os serán añadidas. Me recuerdo también otro texto tan bonito que dice lo mismo en Filipenses 4:19. ¿Cuál es el enfoque del cristiano? Pablo lo decía allí al final del libro de Filipenses en 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. ¿Cómo te sientes de escuchar eso? Mi Dios va a añadir todas las cosas a mi vida si busco su reino. Mi Dios va a suplir todo lo que me falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si estoy en Cristo, mi Dios suple. Si busco su reino, mi Dios añade. Qué preciosas promesas. ¿Cuánto nos cuesta, cuánto nos complica creer a Dios en estas cosas? Pero el desafío de Jesús, el imperativo, busquen el reino y pruébenme. Busquen su justicia y vean. Busquen el reino y pónganme en prioridad. Y todas las cosas van a ser añadidas. Y lo último que nos dice Jesús en el capítulo 6, mi hermanito, mi hermanita, es animarnos a vivir al hoy y no enfocarnos tanto en el mañana. Si somos honestos, si somos sinceros, el ayer es algo que no podemos cambiar. Hay que decir, ya pasó, es ayer. El mañana es un misterio. Yo no sé el futuro. No tengo una bolita de cristal para saber el futuro, como muchos pretenden saber el futuro. Lo único que tengo es el hoy, el presente, para poder administrar mi tiempo, para poder administrar mis recursos, para poder honrar y glorificar a Dios. No me sirve el ayer, no me sirve el mañana. Tanto el ayer como el mañana son imposibles de controlar. Yo no puedo controlar el ayer ni el mañana,
Lo único que está en mi control, lo único que está en tu control y tu decisión es el hoy y el ahora. Y debemos aprender a vivir y aceptar esa perspectiva. Jesús por eso mismo dice en el versículo 34, pensando en todas estas ideas, no se afanen por el mañana, no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal, dice el versículo 34. No se afanen, dice Jesús, por el mañana. Ni siquiera sabemos si vamos a estar vivos. Incluso pienso, ¿cuántos no se han olvidado de vivir en el presente? ¿Cuánta gente no se ha olvidado de vivir en este presente por estar tan enfocados en el pasado, con el resentimiento, con el rencor, con la frustración, con la desilusión? ¿Cuántos no viven con la mente puesta en el pasado? Otros viven con la mente puesta en el futuro. Están tan enfocados en el mañana, tienen planes, tienen sueños, anhelos, invierten, se preparan para el futuro, quieren ser previsores, pero se olvidan de vivir en este presente y lo pierden todo. ¿Cuál es el consejo de Jesús? Enfrenta el hoy. Enfrenta el hoy, dice el pasaje, con las fuerzas que tienes hoy. Hoy es lo único que tienes. Hoy es lo único que necesitas. Hoy es lo único que puedes manejar. Si tú te fijas muy bien allí en Mateo 6:34, donde estamos finalizando, Jesús está diciéndonos, ocúpense de los retos de hoy y así estarán listos. Si te preocupas del hoy, vas a estar listo para poder ocuparte mañana de los retos de mañana. Sí, no importa lo que sean. Vive un día a la vez. No vivas pensando en el mañana si consumes las fuerzas del hoy. El afán es poco práctico. El afán no nos prepara para el futuro. El afán no nos ayuda a afrontar los retos del hoy. Con la ayuda del Señor tenemos que aprender a vivir un día a la vez. Por eso, para ir finalizando, Jesús dijo un pasaje que me gusta mucho y quiero dejártelo como enseñanza. En Hebreos 13:8, pasaje cortito, quiero hacer esta aplicación. Allí en Hebreos capítulo 13, versículo 8, el autor del libro de los Hebreos dijo, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Y sabes lo que pensé? Si Jesús es el mismo siempre, y si su propósito es inalterable, si Jesús te ayudó ayer, si Jesús te está ayudando hoy, puedes estar seguro que Jesús te va a ayudar mañana. Te va a ayudar mañana. Qué increíble. ¿Por qué entonces me voy a afanar? Vive la filosofía de Jesús. Cada día traerá sus retos y desafíos. Cada día traerá problemas y dificultades, pero aprendamos a vivir el hoy y podremos hacerle frente a todo. Cada día trae su propio mal, dice Jesús, y con la ayuda de Dios podremos superarlo. No se enfoque tanto en el futuro, al punto de afanarse. Recuerde que esa es la perspectiva. Viva, planifique, estudie, tenga sueños, tenga meta, propóngase cosas, pero nunca permita que el afán le aleje de Dios. Esa es la perspectiva de Jesús. ¿Tenga los pies en la tierra? Claro que sí. ¿Vive pensando en las cositas de este mundo por las responsabilidades? Claro que sí. Pero no permitas que el reino salga del primer lugar. No permitas que las cosas de Dios dejen su prioridad. No permitas que la riqueza, que Mamón, que las cosas de este mundo te hagan servirles como su Dios. No permitas que el afán te aleje del Señor, porque al final nos olvidamos, al final nos preocupamos
nos enfermamos, caemos. No dejes que los afanes y este mundo nos desenfoquen de lo más preciado que tú tienes, lo más preciado que tenemos en esta vida. ¿Qué es lo más preciado que tú tienes en esta vida, hermanito? La salvación. ¿Qué es lo más preciado que usted tiene en esta vida? Comunión con Dios. No pierda su comunión con Dios. No pierda su salvación por estar viviendo afanado por las cosas de este mundo. Jesús dice, basta cada día su propio mal. No se afanen, 6 veces lo dice. ¿Qué debe hacer? ¿Cuál es la idea central de todo esto? Busquen el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Que el Señor le bendiga y muchas gracias por esta preciosa oportunidad. Disculpe los inconvenientes, pero estamos aquí para servir a Dios. No nos afanamos. Queremos seguir sirviéndole y gracias por esta preciosa oportunidad. Y sigamos estudiando. Sé que hay mucho más que aprender en este pasaje y en el Sermón del Monte. Seamos siervos, seamos realmente miembros del reino de los cielos y aprendamos a vivir en el enfoque de Jesús. Que Dios